Ya ves, esas sonrisas ya lo dicen todo. ¿Qué piensas? No, en un auto particular está llegando, por lo general viene en transporte público. ¿Qué creen? ¿Qué piensa? Su amiga Ya, su amiga, su amigo. ¿Y qué se les viene a la cabeza? Tranquilo, no pasa nada, ustedes están viendo de las cámaras, por la ciudad. Y ella siempre llega en transporte. Y aquí todavía más allá se sube. Se le sube la bilirrubina en ese momento, ¿no? ¿No? Sí. No estamos. Preguntan, piensan, ¿qué hacen? O ya se imaginan, porque generalmente se dice, no sufrimos tanto por lo que vemos, sino por lo que nos imaginamos. Así que, ¿qué van a hacer? ¿Van a preguntar o van a...? Algunos van a preguntar, otros se lo van a guardar para sacarlo en el mejor momento. Que tal día has llegado contigo, vamos a esperar para que nos dé una explicación convincente. Y si no hace, no dice nada, ¿qué hace? La voy a ahorcar. No, es que tenemos en nuestro diario vivir que preguntar y no sacar conclusiones apresuradas. A veces por la vista las personas nos caen mejor o peor. No, ese es el
primer, tiene mucho que ver también la vista, porque como mira, tenemos que mirar a los dos y en nuestra carrera, la manera en que te paras en el momento del juicio va a ser, porque si entramos y estamos con esta posición de que a entrar y pararse y mirar, así no sepa. Así no sepa, es mucho hace esta primera, la impresión, no es lo mismo que y apoyada a la pared para ver, o sentada, cómo nos sentamos, cómo, tanto para varones como para mujeres. No debemos saber. El juez, ¿qué tiene que hacer? ¿Será que se va a guiar por la vista? Por los argumentos. Entonces, tienes que ver la manera de cómo vas a contratar y ver de acuerdo a eso. Es únicamente la manera de cómo conocer las preguntas precisas. Voy a saber cómo lo hace testigo, pero también voy a saber tal vez si está mintiendo, si está inventando, qué ha dicho el uno, qué ha dicho el otro. Es muy importante esa parte con la vista, pero debo escuchar. Había un pensamiento que de quién va a saber mejor de los hechos, el que ha visto y ha escuchado o solamente el que ha escuchado, porque si solo escuchó va a ir tergiversando, pero también necesitamos pelos. En materia penal, por ejemplo, los psicólogos, ¿qué hacen cuando hay un feminicidio? Hacen la valoración del imputado. ¿Para qué? Para determinar las características de esa persona. Y mucho va a tener que ver su presencia, porque ustedes van a ver en esas valoraciones que se hacen cómo se presenta. Recuerdo una vez que había un muchacho que asesinó a sus padres, que le pedí que escriba todo lo que, porque él decía que no, y estaba en la cárcel, que escriba todo lo que había sucedido y no recordaba lo que había sucedido. ¿No? Según él no los asesinó, y empezó a escribir y de la segunda línea no pasó, porque habían 3 declaraciones que esas actitudes están bien, no obstante que él es el abogado, sabe, pero no lograba terminar. Pasó la primera línea, la segunda, y en una persona que ha sufrido un trauma de niño puede olvidar. Hechos de violación, una niña que sufrió violación a los 12, quedó embarazada, tuvo al bebé, lo dieron en adopción, producto de la violación, y se cometió un error garrafal por la jueza en Quillacollo, que llamó a la víctima, tiempo después, ya mayor, ya 2 años pasaron, y la niña había olvidado todo lo que sucedió. Inclusive él recordar si fue ella, ¿no? Y en medio de eso se produjo, porque Defensoría intervino, la jueza no podía hacer, se armó donde la niña olvidó ese tiempo en que tuvo la violación, el embarazo y olvidó los errores. Así que todas esas actitudes nosotros vamos viendo y percibiendo. Si yo veo a la niña, pero bueno, no lo está acusando a él, en los procesos penales en Bolivia se revictimiza. Y nosotros como abogados los llamamos a las víctimas a que vuelvan a llegar y les hacemos preguntas. Y todavía a nivel internacional, a través de derechos humanos, se ha trabajado con todo esto y está. Debemos creer en la víctima. Pero ahora si nos vamos al otro lado, a través de la ley 348 está tergiversando. Lo estamos utilizando a veces como un medio de lucro, venganza, que se está viendo, en la facultad se está mirando que pongamos ciertas directrices para que podamos en materia civil, penal, familiar y en todo lo que ingrese la ley 348 para que podamos
A veces nosotros vamos a percibir si la persona está mintiendo, si es juez, si la persona está mintiéndose. En materia familiar, antes que existían testigos, el juez decía, ¿está seguro usted ha visto? Sí he visto. ¿Está seguro? ¿No? Porque si usted ha visto, porque caso contrario voy a remitir antecedentes al Ministerio Público y ahí los frenaron. No, me han contado. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros nos preparábamos a los testigos cuando antiguamente se necesitaban testigos para el divorcio. Y los jueces ya percibían, ¿cierto? Porque nos sentamos ya desde mucho hace, el cómo se sienta, se ponen nerviosos. Una persona que va a declarar y que medianamente sabe lo que ha sucedido, la primera declaración va a ser la misma, la segunda va a ser y la tercera cambiando tal vez ciertas palabras. No voy a hacerlo de la misma manera. ¿Quiénes son parte en un proceso? Las partes. El demandado y demandado. Y terceros interesados. Actor, demandado y Terceros interesados. terceros interesados. ¿Quiénes son los sujetos procesales? El juez, ¿Ya ves? Ya el juez, abogados, peritos, intérpretes, testigos, martilleros, todos los demás. Entonces, partes no tenemos que olvidar. Actor y terceros interesados que puedan tener algún interés en la causa. Los sujetos procesales, ¿no? Pues también en los sujetos procesales entre el juez, actor, demandado, secretarios, auxiliares y todos aquellos quienes participan directa o indirectamente de un proceso. Doctor. Comenzamos con una nueva lección, las partes. Me voy a remitir a una lectura de un texto cuya autoría le corresponde a Lino Enrique Palacio. En esos auxiliares, en los textos auxiliares, muchos siempre se va reportando la bibliografía que se utiliza. Y seguramente en varias de las sugerencias está este tratadista Lino Enrique Palacio. No será en esta lección precisamente, pero debe estar en alguna otra lección. Lino Enrique Palacio es un jurista argentino que tiene un texto que se estima es el texto más completo sobre nuestra materia. O los textos, que es una colección de 7 tomos, se titula Derecho Procesal Civil, de Lino Enrique Palacio. De ahí que muchos de los contenidos que se explican en clases son una reproducción de esos textos que han sido leídos por mi persona. Y este tratadista, en torno a esta lección específica de las partes, dice: la exacta enunciación del concepto de parte reviste una señalada importancia desde el punto de vista procesal, ya que son numerosas las instituciones jurídicas que funcionan en torno a la determinación de dicha calidad. Cuando se adscribe a los sujetos procesales esta denominación específica de partes, estamos queriendo establecer el vínculo de estas personas con el litigio, con el conflicto, con el pleito, porque partes ya anticipan que hay una controversia. Si se dice que un pleito, que un litigio asume las características inmediatas de contraposición, de contradicción, que son los atributos para una contienda judicial como regla, debemos también asumir
que hay una excepción, la excepción de la conciliación. Esto confirma lo que muchas veces hemos expresado. En materia jurídica no podemos nosotros presumir que todas van a ser reglas. En materia jurídica también debemos admitir que van a haber excepciones. Si por regla se dice que una contienda inicial se basa fundamentalmente sobre estas dos características de la contradicción, la contraposición de intereses, la excepción nos dice que una contienda judicial también podría tener una salida de escape a través de la conciliación. No todos los procesos judiciales van a ser necesariamente controvertidos, contrapuestos, porque, repito, hay una institución que la vamos a estudiar más adelante en otra lección, que se denomina conciliación. Independientemente de la forma en que están establecidos y reconocidos en nuestro Código Procesal Civil, otro tipo de procesos. En anteriores lecciones se dijo que las lecciones que las estamos explicando se basan fundamentalmente en procesos ordinarios. Se dice de los procesos ordinarios que constituyen el modelo, que constituyen el proceso típico, que la ley reconoce, exige como una estructura idónea para resolver cualquier conflicto que se genera entre las personas. Pero a la par de los procesos ordinarios, nuestra herramienta de trabajo reconoce otro tipo de procesos. Ejemplo, el proceso ordinario se contrapone el proceso extraordinario, que tiene una estructura normativa muy distinta. Luego hay procesos interdictales, que tienen una misión, un objetivo específico, es resolver contiendas, es resolver conflictos sobre la posesión de las personas en torno a bienes muebles o inmuebles. De ahí que reciben esta denominación de procesos interdictales. El proceso interdicto de adquirir la posesión, de retener la posesión, de recobrar la posesión, el interdicto de obra nueva perjudicial. Todo esto que estoy nombrando se va a conocer, se va a sustanciar y se va a resolver en un proceso interdictal. Bueno, hay procesos que tienen igualmente un otro matiz distinto, como son los procesos monitorios. Los procesos monitorios tienen una característica fundamental. Una vez que la demanda se interpone por el actor, inmediatamente el juez dicta sentencia, sin que se lo haya citado con la demanda al demandado. Parecería que este tipo de procesos monitorios quebrantan, violan el principio del debido proceso, porque parecería que no se le da la oportunidad a la persona contra quien se interpone esa demanda su derecho a defenderse, parecería, porque, repito, en los procesos monitorios interpuesta la demanda, el juez dicta ya una sentencia. Pero la sentencia tiene una característica, se denomina sentencia inicial, porque después se va a dictar otra sentencia que asume la denominación de sentencia definitiva. Esta sentencia definitiva en estos procesos monitorios se la va a pronunciar cuando ya el demandado asuma su pleno derecho a la defensa. Estoy haciendo una lista de los procesos que los tenemos previstos en el Código Procesal Civil, con la única finalidad de que ustedes tomen en cuenta que no solamente el proceso ordinario es el que va a concitar nuestro interés, van a concitar nuestro interés, nuestra preocupación, nuestro estudio, los otros procesos que los estoy nombrando.
Bueno, hay un proceso concursal que también tiene una característica muy distinta. También se le conocen los procesos voluntarios. En los procesos voluntarios hay una característica que se contrapone a la que se les reconoce al proceso ordinario. A los procesos ordinarios se les reconoce la característica que ya la había advertido, de contraposición, de contradicción. En los procesos voluntarios no hay contradicción, no hay esa contraposición de intereses, porque las personas que se involucran en estos procesos voluntarios, todas, absolutamente todas, tienen los mismos intereses. No hay intereses distintos. Y solamente quieren estas personas que están haciéndole conocer al juez que sus intereses son comunes y no son contradictorios, una decisión que les reconozca un estado jurídico determinado. ¿Cuál sería ese estado jurídico determinado? Que las personas esperan del juez. Que se les reconozca, por ejemplo, su calidad de herederos a la muerte de su causante. Todos tienen el mismo interés. Cuando una persona muere sin haber suscrito o otorgado un testamento, la situación de los herederos es un poco complicada. Para que sean reconocidos herederos y puedan tener acceso a los bienes que haya dejado el causante, tienen que ser declarados como tales, como herederos. ¿Y quién va a reconocerles esa calidad de herederos? El juez, a través de una resolución fundamental. Eso no significa que en ese proceso los intereses sean contrapuestos. Repito, a la muerte de una persona van a quedar como herederos sus hijos, de repente su esposa. Esposa e hijos, su esposo e hijos tienen los mismos intereses para que puedan ser los detentadores de los bienes que haya dejado el causante. Entonces no hay lucha de intereses. Los intereses, repito, son los mismos. Y para que esa situación de herederos quede jurídicamente calificada, van a tener que interponer una acción voluntaria de que se los declare herederos. ¿En qué tipo de proceso? No en un proceso contencioso, como es en el ordinario. No en un proceso contencioso como sería el extraordinario. No en un proceso contencioso como sería el interdictario. Todos los dos procesos que he nombrado son contenciosos, con excepción del proceso voluntario, en el que, repito, los intereses son comunes. Todo esto para que más o menos comprendamos a cabalidad el significado de parte. Cuando se habla de parte, de partes, estamos ya dejando sobreentendido que las personas que asumen esta calidad de partes van a confrontarse, van a pelear, a su turno defendiendo sus intereses. Es decir, la pretensión inicial en una contienda siempre le va a corresponder al actor. El actor, bajo ese principio dispositivo, va a estimular al órgano jurisdiccional. Todo esto ya lo sabemos. Un proceso no nace de oficio. Un proceso judicial no nace a instancia del juez. Un proceso judicial siempre va a dar a luz en el escenario jurídico a instancia de parte interesada. Y la parte interesada es el actor, es el demandante, que apoyándose en ese principio dispositivo va a estimular la actividad de ¿quién? Del juez. La actividad del juez para que el juez, después de que ese proceso haya recorrido todas las fases, pronuncie sentencia. Entonces, esta denominación de parte es
implica contraposición, lucha, una guerra jurídica que se protagoniza por quiénes, por el actor y por el demandado, quienes a través de sus respectivas posiciones jurídicas están defendiendo sus intereses que son totalmente contrapuestos, porque a la afirmación del actor va a sobrevenir la negación del demandado. A lo que vaya refiriendo el actor en su demanda, cuando digo a lo que vaya refiriendo el actor en su demanda, estoy queriendo decir que el actor en la demanda que presente va a ser un relato, va a ser una relación histórica y cronológica de los acontecimientos que hayan sucedido. Cuando esa demanda sea admitida por el juez, después de que haya verificado el cumplimiento de los requisitos de forma y contenido que están previstos en el artículo 110, va a tener que esa demanda ser conocida por el demandado. El demandado, que va a asumir su defensa, necesariamente esa defensa asumida la va a materializar contestando a la demanda. Y en la contestación igualmente va a ser una relación demandada de todos aquellos hechos que habrían sucedido, pero desde su posición. Por eso es que muchas veces se les ha repetido de que quien conoce los hechos son las partes. Las partes están en posesión de ese conocimiento de los hechos, de lo que ha sucedido. Otra cosa es que ese conocimiento que tiene el actor y que tiene el demandado sea una versión sesgada. Por razones de estrategia no van a decir de todo el juez. No van a decir de todo el juez. Pero el conocimiento de lo que ha sucedido está en posesión del actor y del demandado. Y el juez tiene el conocimiento no de los hechos. El juez tiene el conocimiento pleno y absoluto del derecho, bajo ese principio tantas veces repetido, comentado, explicado, del Julian Novit. De todo esto podemos corregir lo siguiente, de que parte implica una controversia, o partes implican personas que están implicados en una pelea, en una batalla, desde sus respectivas posiciones jurídicas. Como sujeto activo del proceso, cuando digo sujeto activo del proceso me estoy refiriendo al demandante. O como sujeto pasivo del proceso, cuando digo sujeto pasivo del proceso me estoy refiriendo al demandado. Con esta locución, que es un extracto del libro que había comentado al comienzo, de don Lino Enrique Palacio, creo que es suficiente. No vamos a entrar en mayores profundidades, pero ya estamos en condiciones de poder generar un concepto. Lo que confirma la observación que hicimos varias veces. Nuestro Código Procesal Civil no tiene normas expresas conceptuales, no las tiene. Debemos acudir al auxilio de la teoría, de la doctrina, para suplir estas omisiones. ¿Y qué es lo que dice el texto correspondiente también a don Lino Enrique Palacio en torno a la identidad conceptual de parte? Parte, dice, es toda persona física o de existencia ideal. Y vamos a ir enunciando este concepto, fraccionándolo para que me comprenda. Parte es toda persona física, natural, cualquiera de nosotros. Juan Pérez, Carlos Conceras, Margarita, Calizay, persona física de existencia, o de existencia ideal. Cuando se dice de existencia ideal me estoy refiriendo ya no a una persona física, me estoy refiriendo a una persona, como dice el código, persona colectiva. Esa persona creada
por las necesidades jurídicas, ejemplo de persona jurídica o de persona colectiva, o lo que dice el concepto que estoy reproduciendo, o de existencia ideal. Universidad Mayor de San Simón, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Banco, lo que siempre suelo decir, Banco Mercantil Santa Cruz, y tantas personas colectivas o de existencia ideal que tenemos en nuestro medio circundante. Todas estas que estoy nombrando son personas colectivas, personas jurídicas, que van a tener la necesidad de comparecer al juzgado para reclamar un derecho que supuestamente está siendo desconocido por otro sujeto procesal. De ahí que, volviendo al concepto, parte es toda persona física, natural o de existencia ideal, que reclama en nombre propio o en cuyo nombre se reclama la satisfacción de una determinada pretensión frente a la que se reclama dicha pretensión. Ese es el concepto cabal completo de parte, que lo voy a volver a repetir y que está transcrito en la pizarra. Parte es toda persona física, natural o de existencia ideal que reclama en nombre propio o en cuyo nombre se reclama la satisfacción de una determinada pretensión frente a la que se reclama dicha pretensión. A ver, seguiremos avanzando poco a poco para interpretar correctamente este concepto. O en cuyo nombre se reclama. Cuando se dice en cuyo nombre se reclama, estamos haciendo alusión a los incapaces procesalmente. ¿Quiénes serían? Interdictos, incapaces. Primero, por razones de edad. Las personas que sean menores a 18 años son incapaces procesalmente. No van a poder comparecer al órgano jurisdiccional por la edad que tienen. Y necesariamente, si quieren exigir la satisfacción, el reconocimiento de un derecho, lo van a hacer a través de sus representantes o apoderados. También los que padecen de una enfermedad mental. Estas personas pueden ser mayores de 18 años, pero adolecen de una enfermedad mental que los incapacita, les impide a que puedan comparecer a los juzgados. Entonces, si hay la amenaza en torno a estos sujetos, a estas personas, de que sus derechos sean violados, quebrantados, lo van a hacer, pero a través de sus representantes. Y también, lo que dije al comienzo, una persona jurídica no va a poder comparecer al juzgado a reclamar un derecho por sí. Lo va a tener que hacer necesariamente a través de sus representantes. Si hablo de la Universidad Mayor de San Simón, su representante será el rector. Si hablo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el representante habilitado será el decano. Y así. Que reclame en nombre propio. ¿Cuál de estos sujetos, de estas personas, reclama en nombre propio? La persona física totalmente habilitada, que no adolezca de enfermedad mental y que sea mayor de 18 años. Reclama en nombre propio. ¿Qué va a reclamar? La satisfacción de una determinada pretensión. Y aquí surge una palabra que en el lenguaje jurídico procesal exige que tengamos que conocer. O sea, otra vez nos remitimos al auxilio de la doctrina para poder captar el concepto de lo que es pretensión. Porque pretensión como tal, repito, no tiene su casilla normativa de descripción en nuestro código, no hay. Y pretensión es la afirmación que hace un determinado sujeto de derecho
para que se le reconozca la tutela jurídica. Repito, ¿qué es la pretensión? La afirmación. ¿Qué hace un sujeto de derecho para merecer la tutela jurídica? Entonces, si hay actores y hay demandados y tienen la necesidad de comparecer a los órganos jurisdiccionales, es por la sencilla razón de que quieren del juez un reconocimiento que se plasme en la tutela jurídica que va a conceder el juez. ¿Después de qué? De que haya concluido la etapa probatoria. Hace un momento dije, ¿quién está en posesión del conocimiento de los hechos? Las partes. ¿Quién está en posesión del conocimiento pleno del derecho? Pues, entonces, no es suficiente que el actor o el demandado, a través de sus postulaciones procesales iniciales, como son la demanda y la contestación a la demanda, le digan al juez, esto es lo que ha sucedido, como parte del conocimiento de los hechos que tiene. No es suficiente, porque el juez va a exigirles prueba, para que sobre esa prueba él tenga que realizar un ejercicio intelectual. El ejercicio intelectual que le incumbe al juez es la valoración de la prueba, para que sobre esa valoración que haga el juez recién esté en condiciones de pronunciar su decisión. ¿Y cuál va a ser la decisión del juez? La sentencia. Ahí, en la sentencia, va a conceder tutela jurídica a que realmente haya probado lo que dijo. No es suficiente, repito, que el actor y el demandado le cuenten al juez lo que supuestamente ha sucedido desde su versión. Hay necesidad, y esta es una obligación. Esta es una carga procesal que recae sobre el actor y el demandado de demostrarle al juez lo que efectivamente dicen que ha ocurrido. ¿Para qué? Para que, pues, haciendo esa valoración, esté en condiciones de pronunciar sentencia. Y pronuncia sentencia cuando, una vez que ha forjado su convicción judicial, establezca a quién va a conferirle tutela jurídica, a quién lo va a amparar. Es su pretensión. ¿Queda comprendido? De suerte que nuestro Código Procesal Civil inclusive trasciende más allá en torno a la obligación que tiene el actor y el demandado de procurar pruebas. Cuando digo de que nuestro actual Código Procesal Civil trasciende más allá de las simples obligaciones que incumben al actor y al demandado, porque el juez se involucra en la generación de pruebas. Bajo ese principio tantas veces comentado y explicado que se llama verdad material. Si el juez considera que las pruebas aportadas por el actor y por el demandado no son suficientes, el juez de propia iniciativa va a verse obligado a producir pruebas. De ahí que ese numeral 16 del artículo 1, verdad material, que lo hemos estudiado, es un principio transversal. ¿Por qué se dice que es un principio transversal? Porque se cae en otras disposiciones que están previstas en el Código Procesal Civil. ¿Cuáles son estas? A ver, las que recuerdo. El artículo 136, en la alusión a una obligación que incumbe al actor y al demandado, cuya lectura más o menos tiene el siguiente tenor. La carga de la prueba incumbe por igual al actor y al demandado. Pero en ese mismo artículo 136 hay un apartado que le faculta al juez a que de su propia iniciativa también pueda procurar pruebas, llamando a testigos que no hayan declarado. En su caso,
señalando audiencias para la inspección, para la reconstrucción de hechos, inclusive designando a peritos para que le proporcionen un conocimiento más certero y más técnico de lo que ha sucedido. Y cuando digo este principio de la verdad material se difunde más allá, también estaría comprometiendo la lectura del 207. El 207 del Código Procesal Civil revela la obligación que tiene el juez, después de que se hayan escuchado los alegatos de las partes, después de que las partes hayan producido prueba, de pronunciar sentencia. Pero si el juez no está todavía convencido, de acuerdo a este artículo 207, con posterioridad puede ejercer esta facultad de provocar o de producir prueba. O sea, adviertan ustedes la importancia mayúscula, la importancia capital y trascendental que tiene este principio de la verdad material. Bien, con estas explicaciones creo que se ha comprendido a cabalidad el concepto de parte. Si se les pregunta en examen, conceptualice parte procesal, van a tener que arrimarse a este, que lo estamos transcribiendo en la pizarra. Parte es toda persona física, natural o de existencia ideal, que reclame en nombre propio o en cuyo nombre se reclama la satisfacción de una determinada pretensión frente a la que se reclama dicha pretensión. Hasta aquí creo que queda comprendida la lectura del discurso que se está exponiendo. ¿Y dónde queda establecida la descripción de parte en nuestro código? En el artículo 27, porque ahí, este artículo 27, señala quiénes son partes: el actor, el demandado y terceros interesados. Aquí se abre un escenario nuevo cuando tengamos que explicar la última parte: terceros interesados. ¿Y quiénes son esos terceros interesados que se supone son personas ajenas al actor y al demandado? No son el actor y el demandado, son terceros interesados. Cuando digo que se abre un nuevo escenario jurídico para que se tenga que explicar esta palabra de terceros interesados, estamos haciendo alusión a unos procesos bien específicos que tienen el matiz de ser incidentes. Muchos estudiosos del derecho procesal, en relación a los terceros interesados, dicen que son incidentes que se generan por personas o por sujetos procesales ajenos al actor y al demandado. Y ahí es que nace este tipo de procesos de tercerías. Ya han debido escuchar alguna vez las tercerías de dominio excluyente, tercerías de pago preferente, tercerías coadyuvantes. Nuestro Código Procesal Civil identifica tres tipos de tercerías. ¿Cuáles son esas tres clases de tercerías? Voy a repetir: tercería de dominio excluyente, tercería de pago preferente y tercería coadyuvante, cuyo análisis, cuya interpretación la vamos a hacer más adelante, en otra lección. Por el momento, a través de esta explicación resumida, considero que ya tenemos más o menos entendido la última partecita de este artículo 27. Partes no solamente son el actor y el demandado, sino terceros interesados. Siguiendo en el desplazamiento de esta nuestra explicación itinerante, porque somos itinerantes, nos estamos
desplazando a través de los distintos artículos de esta lección. Dos cualidades, dos atributos exige la ley para que una persona pueda comparecer al órgano jurisdiccional en demanda de un derecho que estuviera siendo violado o desconocido por otra persona y por la que se ve en la necesidad de reclamar ese derecho desconocido, ignorado, quebrantado o violado. Dos esas cualidades. Que por igual se les exige al actor, se les exige al demandado y a los terceros interesados. ¿Y cuáles son esas dos cualidades o esos dos atributos? La capacidad para obrar y la legitimación procesal. La capacidad para obrar la tenemos prevista en el Código de Procedimiento Civil, pero no así la legitimación procesal, que es un segundo atributo que también se exige. La capacidad para obrar, dentro de la explicación que ya se hizo, no es sino una facultad, no es sino una idoneidad que se reconoce a cualquier persona física. ¿Para qué? Para que pueda obrar con plenitud de ejercicio. Es decir, su accionar en una contienda judicial no va a ser observada ni entorpecida porque de repente es menor de edad o porque de repente adolece de una enfermedad mental. La capacidad para obrar ya le está reconociendo que esa persona no tiene estos impedimentos. Es mayor de 18 años y goza de perfecta salud mental. Por consiguiente, es un atributo para que pueda comparecer al juzgado y defender sin ningún impedimento, sin ningún entorpecimiento su derecho. Capacidad para obrar, idoneidad, reconocido por la ley, en este caso a cualquiera de las partes y a los terceros interesados, para generar actos procesales válidos. Porque si esa persona que estuviera acudiendo al juzgado en demanda de un derecho que ve que está siendo amenazado es menor, los actos procesales que genere este sujeto van a ser invalidados. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad para obrar, es menor de 18 años. O si esta persona que está apersonándose al juzgado padece de una enfermedad mental, los actos procesales que vaya generando van a ser invalidados. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad para obrar. Será mayor de los 18 años, pero adolece de una enfermedad. Es insano. Consiguientemente, esos actos jurídico-procesales ya de comienzo van a ser o son inválidos, son nulos. Bien, ¿y qué es la legitimación procesal? El otro atributo. He hablado de dos atributos. Capacidad para obrar, que ya lo he explicado, y el otro atributo, la otra condición es legitimación legitimación para poder contender, legitimación procesal, que también es una idoneidad reconocida por la ley para pretender o para contradecir con respecto a la específica materia sobre la que versa un litigio. Lo explicamos. Pero hay necesidad de que ustedes tomen en cuenta este concepto, porque con seguridad en los exámenes se va a hacer la pregunta. Explique qué significa la legitimación procesal. Y la respuesta es una idoneidad, una facultad reconocida por la ley. ¿Para qué? Para pretender o para contradecir con respecto a la específica materia sobre la que versa un litigio. Para una cabal comprensión de este concepto. Otra vez nos remitimos a nuestro triángulo.
que no solamente revela la ubicación de los sujetos procesales, el juez, el actor y el demandado, sino que hay necesidad de identificar el conflicto. ¿Y cómo vamos a identificar ese conflicto que hace que actor y demandado tengan que discutir, debatir, pelear? La manzana de la discordia, el objeto, que asume diversas denominaciones. No solo recae sobre cosas, el objeto del proceso no solo recae sobre cosas, puede recaer también sobre personas. Vayamos a una demanda de tenencia de hijos. Lo que se va a discutir en esa contienda judicial es la persona. ¿Quién tiene derecho a la custodia de los hijos? ¿O el esposo o la esposa? El objeto de la controversia ya no es una cosa, es una persona. ¿Entienden? Asume diversas denominaciones. Supónganse que la contienda se genera entre un acreedor y un deudor, por la que el acreedor, en vista de la mora, en vista de que el deudor no ha cumplido con la contraprestación de devolver lo que se le ha prestado, va a inspirarle al actor a que tenga que iniciar una demanda de cumplimiento de obligación. ¿Cuál es el nombre del objeto? Cumplimiento de obligación. Es posible que de repente el actor se vea en la necesidad de interponer una demanda reclamando el supuesto mejor derecho que tiene sobre un bien inmueble, que puede ser una casa, puede ser un OTTC. ¿Cuál es el objeto del proceso? La materia sobre la que versa el litigio, el mejor derecho, en este caso, sobre ese bien inmueble, que repito, puede ser una casa, puede ser un OTTC. O sea, la legitimación es una idoneidad reconocida por la ley para pretender. ¿Quién pretende? Inicialmente, ¿quién es el que pretende? El actor. O para contradecir. ¿Quién contradice? El demandado. Con respecto a que esta pretensión y esta contradicción, con respecto al objeto, con respecto a esa manzana de la discordia, de lo que se deduce claramente que un incapaz, y aquí quiero que tomen ustedes mucha atención en lo que voy a decir, un incapaz procesalmente, una persona que sea menor de 18 años, pero que tiene un derecho sobre la cosa, no va a poder entrar a proceso por sí, lo va a tener que hacer por medio de un apoderado. Al apoderado que lo represente, ¿qué es lo que se le va a reconocer por la ley? Capacidad, porque el apoderado tiene que ser capaz para poder defender los derechos de su representado, ¿me entienden? Pero lo que no se le va a reconocer al apoderado es legitimación procesal, porque esa legitimación procesal le corresponde pues, al incapaz. Es el derecho del incapaz el que va a ser defendido. ¿Me comprende? El apoderado no va a defender su derecho, va a defender los derechos de su representado, en razón a una minoridad de edad o a un estado de enfermedad mental. ¿Se entiende? Consiguientemente, por estas explicaciones, esos dos reportes conceptuales de lo que son la capacidad para obrar y lo que es la legitimación procesal, son dos cosas distintas, pero son atributos, son cualidades que debe tener un sujeto si quiere establecer un litigio. Capacidad para obrar por la mayoría de edad o por la salud mental, y la legitimación para demostrar que él es el titular de ese derecho que va a ser defendido y discutido en un proceso. Bien, el código nuestro procesal civil, a la par con las explicaciones teóricas que estoy haciendo,
estoy siempre precisando el aspecto objetivo de nuestra disposición. De suerte que este código, nuestro instrumento de trabajo, ya se lo explicó, hace alusión primero a las partes, por medio del artículo 27. Y cuando el código aborda el artículo 28, se refiere a los sujetos. Porque la doctora comienza dijo, partes, ¿quiénes son? Autor, demandado y terceros interesados. ¿Y quiénes son sujetos? Sujetos son los abogados. Sujetos, pero también es el juez, como tercero imparcial que va a resolver la contienda. Sujetos procesales también son los auxiliares del juzgado donde se está ventilando la causa, el secretario, los otros sujetos que auxilian la labor del juez. Sujetos procesales son los peritos. Sujetos procesales son los intérpretes, los traductores, los testigos, los martilleros, los notarios. O sea, alientan ustedes el universo de sujetos procesales que están comprometidos en una contienda judicial. Eso en torno a la interpretación que deberíamos hacer y que la estamos haciendo en el artículo 28. Bien, en torno a la capacidad que ya hemos explicado, apenas hay un reporte filtrado del código, pero hay un silencio absoluto en torno a la otra condición, a la legitimación. No hay nada. Pero ya estamos nosotros en condiciones de poder salir del apuro cuando se nos pregunte qué es la legitimación procesal. Lo que sí, el Código Procesal Civil, a través del artículo pertinente, establece las modalidades y las consecuencias cuando una de las partes se incapacita en el desarrollo del proceso. Hace alusión a eso. Supóngase que el proceso ya está en pleno desarrollo. Y por esas cosas de la vida, el autor o el demandado se incapacita. Significa que le sobreviene una enfermedad mental. En este caso, el proceso no va a continuar. No va a poder continuar. ¿Por qué? Porque una de las partes se ha incapacitado. De repente, repito, le ha sobrevenido una enfermedad mental. Entonces, la consecuencia inmediata es que ese proceso se va a paralizar. Y va a haber necesidad de que se le tenga que nombrar a un apoderado, un representante, para que pueda continuar con la causa. O sucede que en el curso de un proceso, una de las partes que de comienzo estaría incapacitada, se capacita. ¿Me explico? Que inicialmente la contienda judicial se haya desarrollado por medio de un representante, un apoderado legal que tome el lugar del incapaz por razón de edad. ¿Me comprende? El menor, repito, tiene legitimación procesal, pero no tiene capacidad para obrar. Por eso es que está implicado en un proceso a través de su apoderado. Pero en el curso del proceso asume su mayoría. Ya cumple los 18 años, se capacita. Entonces, ¿qué va a suceder? Por decisión suya, el proceso por decisión suya se va a entender con él. Él seguramente le dirá, pues le dirá, ya no necesito de un apoderado. Yo voy a asumir mi defensa. ¿Por qué? Porque he cumplido la edad establecida por la ley para que pueda defender por mí mismo los derechos que me están siendo desconocidos. ¿Sí? O de repente, el enfermo mental, durante el desarrollo de un proceso, se capacita, se cura. Entonces, igualmente, no hay necesidad ya de que tenga que estar implicado un apoderado o un representante. La lectura de este artículo creo que queda comprendido por las explicaciones que estoy haciendo.
y es el artículo 30, 29. 30. Ahí está. Bueno, con estos ejemplos considero, repito, que este artículo queda comprendido. Hay una disposición que a los compañeros de los grupos paralelos les voy diciendo de que es un artículo nuevo. No lo teníamos previsto en el antiguo Código de Procedimiento Civil. Esta disposición tiene un epígrafe que dice sucesión procesal. No lo teníamos previsto este artículo. La sucesión procesal está en el artículo 31. Y la sucesión procesal es un artículo que reporta las situaciones específicas en torno al desarrollo y consecuencias que podrían derivarse de un juicio. En 3 casos se reconoce la sucesión procesal. En 3 casos. La pregunta podría ser esta. Indique las causales de sucesión procesal. Y ustedes tendrían que remitirse a la lectura del artículo 81. Es decir, son 3 las causales que van a consagrar la sucesión procesal. Por la muerte, en este caso de cualquiera de las partes. En el desarrollo de una contienda judicial puede sobrevenir la muerte del actor o del demandado. Y eso necesariamente genera consecuencias jurídicas. Si muere el actor o el demandado, ¿qué va a suceder con el proceso? Va a tener que interrumpirse. No va a desarrollarse. ¿Y qué va a? Dice la ley, a solicitud expresa de parte, el juez va a tener que convocar a los herederos de la parte fallecida. Como habitualmente no se conoce el domicilio real de los herederos, ¿cómo el juez va a comunicar de que tienen que estos, en su condición de herederos, asumir la defensa de su causa? A través de una citación que se les haga por edicto. Por edicto, no estoy diciendo por edictos. O sea, solamente va a haber la necesidad de la publicación de un solo edicto. Y el proceso se va a paralizar por un plazo establecido. ¿Cuál es ese plazo establecido en la ley? No más de 40 días. No más de 40 días. En esos 40 días, desde luego, que se va a tener que cumplir con esta decisión que asuma el juez de publicar un edicto para que los herederos asuman la defensa del causante. O sea, el edicto será publicado y el plazo será de 30 días para que esos herederos tengan que asumir la defensa de su causante. Si no lo hacen, las consecuencias van a ser de 2 cosas. Se va a extinguir la acción, el proceso, o va a continuar el proceso en rebeldía. ¿Para quién sería esta especie de sanción de que se extingue el proceso en el supuesto de que los herederos hagan caso omiso a que en ese plazo, desde la publicación del edicto, que son de 30 días, tengan que asumir la defensa? ¿Para quién sería esa sanción? ¿Para los herederos de cuál de las partes? Para los herederos del actor. Se extingue la cosa, ¿me entiendes? Pero si los herederos del demandado no comparecen en ese plazo de los 30 días, que se van a contar a partir de la publicación, ¿cuál va a ser la sanción? Las declaratorias de rebeldía. O sea, las sanciones son distintas, tanto para los herederos del actor cuanto para los herederos del demandado. Si los que no comparecen son los herederos del actor, la sanción va a ser que se extingue el proceso. ¿Me entienden? ¿Y quién va a estar de plácemes ante esta determinación del juez? ¿Quién va a partir partes? El demandado. Pero si por el contrario
Los que no comparecen en ese plazo establecido por la ley son los herederos del demandado. La causa no se va a extinguir, va a proseguir, pero el juez se va a ver en la necesidad de declarar la rebeldía de los herederos. Y declarando la rebeldía de los herederos va a tener que nombrarles un defensor de oficio. Esas serían las interpretaciones que se hacen de este artículo como una causal para que se haga evidente la sucesión procesal. Otra, segunda causal de sucesión procesal, por la transferencia entre vivos de un derecho o de un bien litigioso. O sea, hay sucesión procesal como consecuencia de una transferencia entre vivos respecto a un derecho o a un bien litigioso. Lo explicamos. Esta causa implica dos sujetos procesales, dos personas. ¿Quiénes son esos sujetos o esas personas? El enajenante, el que vende, que no sé si puede ser el actor o puede ser el demandado, ¿qué va a vender? Va a vender un derecho litigioso que se esté disputando en una contienda judicial ya comenzada. O va a transferir ese bien litigioso, que puede ser un bien mueble o un inmueble litigioso, respecto a uno que quiere adquirir, sabe de las consecuencias. El que va a comprar ese derecho o ese bien litigioso sabe que ese derecho o ese bien está comprometido en un litigio, sabe, pero aún así quiere adquirir. Y hay sucesión procesal. El que compra asume la posición de la parte que está vendiendo. Pero puede suceder eso, que esta sucesión procesal tenga que ser observada, tenga que haber un impedimento, tenga que haber, repito, una objeción clara. Si el que decide vender un derecho o un bien litigioso es el actor, ¿quién podría objetar esto? El demandado. El demandado podría decir al juez, no permita que el actor, el demandante, sé que está queriendo vender ese derecho litigioso o ese bien litigioso. Yo me opongo. La oposición de quién va a provenir, repito, del demandado. Si el que estuviera queriendo disponer de ese derecho o de ese bien litigioso fuera el actor. Esta oposición, que tiene que ser fundada, tiene que ser resuelta por el juez que está conociendo de la causa principal. Y por la naturaleza de la objeción, es un incidente. Es un incidente procesal que va a inspirar un trámite particular, como trámite accesorio a la causa principal. Y se va a resolver, porque tiene que resolverse. ¿Y quién va a resolver? Pues, emitiendo para el respecto una decisión. Cuando digo que tiene que emitir el juez una decisión, me estoy refiriendo a una resolución judicial. ¿Qué tipo de resolución judicial va a esclarecer este conflicto? Una sentencia, un decreto, un auto interlocutorio. Con el procedimiento de un auto interlocutorio, el juez resuelve ese incidente. ¿Me comprende? Con las consecuencias correspondientes, si admite la sucesión procesal de la transferencia entre vivos de un derecho, de un bien litigioso, se admite, el que está enajenando se aparta del proceso. ¿Y quién asume la responsabilidad plena de la defensa sobre ese derecho o ese bien litigioso vendido, transferido? El que está comprando. Pero si por el contrario el juez, a través de esa su decisión fundada, rechaza
Entonces, ¿quién debe asumir las consecuencias? El que quería vender. O sea, el actor o el demandado original. ¿Me comprende? Esas serían las situaciones por las que se resuelve este incidente. La representación, volviendo a la lectura del concepto de parte. Parte es toda persona física o de existencia ideal que se reclame un nombre propio, en cuyo nombre se reclama. Ahí hay el filtro para que nosotros podamos conceptualizar la representación, o en cuyo nombre se reclama. Cuando digo en cuyo nombre se reclama, estoy haciendo alusión primero a una persona jurídica, que no va a poder, repito, apersonarse al juzgado por sí. Siempre lo va a hacer a través de un apoderado, de un representante legal, o de una persona incapaz, el menor de 18 años, o el que estuviera declarado insano mental. Ahí está la representación. Y la representación bajo este perfil de cuántas clases son, o cuántas clases de representación se puede colegir de la interpretación que estamos haciendo de este concepto. Dos clases de representación. La representación voluntaria y la representación necesaria. Si es una persona jurídica la que se apersona al juzgado para exigir el cumplimiento de un derecho, no lo va a hacer esa persona por sí. Repito, lo va a tener que hacer por medio de su representante legal. ¿Qué tipo de representación es esta? No es voluntaria, es necesaria. ¿Me comprende? Si hay un menor que está comprometido en un derecho y tiene necesidad de defender ese derecho en un litigio, lo va a hacer por medio de un representante, ¿verdad? ¿Qué tipo de representación es esta? Necesaria. Igual, el declarado enfermo mental, que va a tener que hacerlo a través de un representante, es por medio de la representación necesaria. ¿Cuándo es voluntario? Cuando cualquier persona física, de las que estamos aquí, es mayor de 18 años, goza de perfecta salud mental, pero tiene una tisria. Es una persona muy ocupada. No le gusta pelear inicialmente. Y dice, me veo obligado a tomar esta mano. Pero el hecho solo de que pase por las inmediaciones del Palacio de Justicia me produce escozor. Voy a nombrar a un apoderado. ¿Qué tipo de representación es esta? Voluntaria. Bien. Finalmente, hay una disposición que está en el artículo 36 para concluir, porque después las otras disposiciones, que no se las haya explicado, implican que su lectura es fácil, que ustedes van a conocer. Pero esta, que está en el artículo 36, que dice representación de pleno derecho, tiene que ser contrastada, tiene que ser comparada con una otra disposición que la vamos a explicar la clase pasada, que está en el artículo 46, que dice representación sin mandato. Una cosa es la representación de pleno derecho y otra cosa es la representación sin mandato. Tienen semejanzas, pero no son iguales. ¿Quién puede apersonarse al juzgado asumiendo la representación de hecho, de pleno derecho? Los padres, las madres por los hijos menores, sin necesidad de que la autoridad judicial tenga que exigirles una documentación de su vinculación consanguínea. De decir, no, usted quiere hacer una representación de pleno derecho, primero, salvo que las circunstancias así lo exigen. Previamente acredite su relación de parentesco consanguíneo con el menor, a través de un certificado de nacimiento. ¿Entiende? Por regla se exime esa obligación del padre o de la madre que quiera asumir la defensa de su hijo. No.
Esto, repito, está bajo la casilla del artículo 36, representación de pleno derecho, que tiene una otra significación, o que la significación mejor es totalmente distinta de lo previsto por el artículo 46, que tiene la denominación de representación sin valor, que es otra cosa que me abstengo de explicar porque lo vamos a hacer en la clase próxima. Con eso hemos terminado. Porque, repito, son 2 o 3 artículos que no os estaría explicando, cuya lectura es sencilla, no hay necesidad de mayor.